Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos al profesor Pablo García, profesor del IPA y de secundaria, con vasta experiencia hace años en el Instituto de Profesores Artigas. Bueno, Pablo, escuchamos entonces tu conferencia acerca de la ley de Faraday y la relatividad. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poco de Faraday, la relatividad y algunas cosas más. Por ejemplo, quisiera empezar hablando un poco de la enseñanza de la física. Está muy vinculado con el tema que vamos a ver después. Porque una vez se pregunta, ¿qué tenemos que enseñar nosotros? ¿Teorías físicas o historia de la física? Digo, nadie duda que la historia de la física es apasionante, fascinante, formativa. No tenemos duda de eso, ¿no? Pero cuando uno va a dar un curso de física, ¿tiene que explicar la teoría a partir de cómo se quedó formulada finalmente? ¿O tiene que ir explicando cómo se llegó a esa teoría? Repito, yo hago muchas referencias a la historia en mis cursos permanentemente, pero trato de que se quede claro en un curso determinado, pongámosle, ya que estamos hablando de electromagnetismo en un curso de sexto, que partimos de una teoría, que son las ecuaciones de Maxwell, las leyes básicas, y deducimos cosas. Y después, en el camino, muchas anécdotas de físicos y todo lo demás. Por ejemplo, lean eso, escrito por el propio Newton. ¿Vamos a dar la segunda ley de Newton así o así? Si queremos ser fieles a la historia, tenemos que darla tal como la escribió Newton, ¿no? No es lo que hacemos. Estos son unos papeles escritos del diario de Faraday, donde está el dibujo del transformador. ¿Vamos a leerle a los alumnos el diario de Faraday? ¿O vamos a dar eso que está ahí a la derecha, que por motivos que veremos más adelante me resisto a llamarlo ley de Faraday? Este es un caso interesante en el electromagnetismo y casi todos los libros de física prefieren en este momento ir a la historia. Dicen, bueno, Ampère tenía una ley, ¿sí? Esta que está acá arriba, y además sabía que se conservaba la carga. Entonces, sabiendo todo eso, Maxwell se dio cuenta que tenía que modificar la ley de Ampère para escribirla así. Sí, es cierto, esa fue la historia, ¿no? Por eso se le llama de Ampère hasta la primera parte y Ampère-Maxwell después. Pero, ¿no sería mejor decir, estas son las ecuaciones de Maxwell y deducir de ahí? Por ejemplo, es bien interesante plantear las ecuaciones de Maxwell y deducir después de la ley de Ampère-Maxwell y la ley de Gauss la conservación de la carga. Digo, ver que la conservación de la carga se puede deducir de las ecuaciones de Maxwell. Claro, no es la historia, porque históricamente no fue así, pero la teoría es así. Podríamos decir, vamos a empezar con las ecuaciones de Maxwell del propio Maxwell. Miren qué lindas que son. Digo, si alguien se entiende me las explica, ¿no? Hay cosas muy raras, por ejemplo, la ley de Ohm formaba parte de las ecuaciones originales de Maxwell, ¿no? O preferimos escribirlas como la hizo Oliver Heaviside. Oliver Heaviside, un electricista, ingeniero electricista inglés, es bastante ignorado en general en los cursos de física, pero fue el que le dio a las ecuaciones de Maxwell la forma como las conocemos actualmente. O sea, se escriben así gracias a Heaviside. ¿No debería llamarse de Maxwell Heaviside? Muchas veces tenemos también la otra tensión es, ¿voy a enseñar una teoría? ¿O voy a enseñar algunos resultados concretos de esa teoría? Por ejemplo, tengo una teoría, la mecánica, las leyes de Newton.
Ahí están escritas las 3 leyes de Newton. ¿Qué hago con la conservación de cantidad de movimiento? ¿Las deduzco de las leyes de Newton o la postulo? ¿O uso ese resultado particular de la conservación de cantidad de movimiento olvidándome de que son deducidas de las leyes de Newton? ¿Doy la ley de Coulomb primero que nada, como hacen muchos libros, como una ley fundamental? ¿O deduzco la ley de Coulomb de las leyes básicas del electromagnetismo? En este caso voy a precisar la fuerza de Lorentz y voy a precisar la ley de Gauss. Y de ahí saco la ley de Coulomb. La regla del flujo. Vamos a hablar mucho de eso hoy. Tenemos escrita ahí primero la ley de Faraday. La ley de Faraday, como aparece escrita en algunos lugares, pero ya hablaremos de eso. Y tenemos escrita la fuerza de Lorentz. En ciertas condiciones particulares, si yo tengo una espira filiforme conductora y varía el campo magnético en ese lugar, o sea, esta derivada no es cero, y además esa espira se mueve o cambia de forma, por lo que aparece una fuerza magnética sobre las cargas, eso hace que en la espira aparezca una fuerza electromotriz que vale eso, menos la derivada del flujo del campo magnético respecto del tiempo. Esos cambios de flujo de campo magnético pueden ser debidos a o bien que cambia el campo magnético, o bien que la espira cambia de forma, cambia de área, gira, cualquier posibilidad. Pero esto que está acá no es la ley de Faraday. Esto se puede deducir. Esto es un resultado particular deducible de las ecuaciones de Maxwell. No son las leyes básicas de la teoría. Miren lo que dijo Maxwell hace muchos años. O sea, si tengo la teoría, puedo sacar todo de ahí. Esta frase de Maxwell está en el programa de sexto año. Sí, al comienzo del programa de sexto año. Y también, ¿por qué no? El documento de trabajo de Paso Severino, nuestro primer documento como Asociación de Profesores de Física. Ismael estaba presente, en ese momento dio una de las conferencias que dieron pie a este documento, donde pensamos, bueno, en el título, el rol de la física en la enseñanza media. Y ahí fue que, en un trabajo colectivo bien importante, dijimos, está bueno explicar las teorías, ¿no? Y deducir cosas. No dar un dato acá, otro dato allá, otro dato allá, otro dato allá. Por ejemplo, deducir la ley de Coulomb no fue un ejemplo específico de ese momento. Estamos hablando del año 2002, hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, deducir la ley de Coulomb a partir de la ley de Gauss y la ley de Lorentz. Estaría bueno volver a leer este documento y los demás documentos que pasó el chivo están en la página de la AFU. Bueno, ahora sí. Hablemos de las ecuaciones de Maxwell. Así están escritas, por ejemplo, en el Resnick. La 1, Gauss, 2, Gauss para el magnetismo, 3, Faraday, 4 Ampere. Y traje de otra hoja y lo pegué ahí y le puse 5 a la fuerza de Lorentz. No voy a dar la discusión en este momento, pero para mí las ecuaciones de Maxwell son estas 5. Y sí, claro, porque vos tenés, a ver, la teoría de la fuerza gravitatoria y la ley de gravitación de Newton. Bueno, también está la de gravitación de Einstein, pero para la física clásica, ¿no? Y el electromagnetismo es la teoría de la fuerza electromagnética, ¿no? Hay gente que dice, no, es una definición. Bueno, podemos discutirlo en otro momento.
las mismas pero más chiquitas. Así las escribe, por ejemplo, el Feynman. En el Feynman están así escritas. Bueno, voy a escribir a veces de manera diferencial, integral, indistintamente. Pero miren qué curioso, y comparemos. La ley de Faraday. Aparece menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. El flujo es la integral del campo en el área, ¿no? ¿Sí? No aparece acá escrita como una integral, pero es una integral, ¿no? Y acá, en la forma diferencial, aparece la derivada parcial del campo magnético. O sea, para que el rotor de E no sea cero, o sea, para que haya un campo eléctrico, tiene que estar cambiando un campo magnético. Si el campo magnético no cambia, no hay campo eléctrico. Acá eso puede confundir un poco, ¿no? Porque yo digo, el flujo puede cambiar porque cambie la superficie o porque cambie el campo. Pero encontré una tercera forma de escribir las ecuaciones de Maxwell. En una camiseta. Es el viejo chiste, ¿no? Pero miren cómo aparece la ley de Faraday. Del lado izquierdo igual, ¿no? La integral de línea de E de L es igual, y acá miren cómo aparece, menos la integral de superficie de la derivada del campo, punto, área. Acá queda re claro que para que haya un campo eléctrico tiene que variar un campo magnético. Si el campo magnético no varía, si esta derivada es cero, vos movete el área como quieras, pero no va a haber campo eléctrico. Imaginemos la siguiente situación. Tengo una línea de carga infinita, densidad superficial de carga lambda, y cerca de ahí tengo una carga. Esa línea de carga crea un campo eléctrico que lo podemos calcular fácilmente aplicando la ley de Gauss. No hay ningún campo magnético en esa zona, ¿no? Solo tengo la línea y la carga, ¿no? De modo que, aplicando la fuerza de Lorentz, tengo sobre esa carga positiva una fuerza que es carga eléctrica por campo eléctrico. Cero el término que corresponde al campo magnético. Ahora imaginemos que me cambio de sistema de referencia. ¿Seguirán siendo válidas las ecuaciones de Maxwell? Bueno, Maxwell esto no lo sabía. Maxwell pensó, no, mirá, las ecuaciones valen para un solo sistema de referencia que, no sé si lo dijo él, vamos a llamar éter. No sé si el nombre ese de éter fue un invento de Maxwell o fue un invento posterior. Einstein, lo vamos a comentar después también, dijo, no, ¿sabes qué? Valen para cualquier sistema de referencia inercial. Entonces, volviendo a lo anterior, vamos a enseñar las ecuaciones de Maxwell, el electromagnetismo, tal como las veía Maxwell, válidas para un sistema de referencia y no válidas para un sistema que se mueve, o vamos a enseñar una teoría del electromagnetismo posterior a Einstein, o sea, como es el electromagnetismo al día de hoy. Sigue siendo una teoría clásica, obviamente, pero hoy la vemos de otra manera. Bueno, el asunto es que sí. Ochoa ya lo contaba en una de sus charlas, ¿no? Las ecuaciones de Maxwell resistieron, ¿sí?, la relatividad, cosa que no le pasó a la mecánica, ¿no? Entonces voy a mirar lo mismo, pero de un sistema de referencia que se mueva con movimiento uniforme respecto de este otro. Por ejemplo, el sistema se mueve con respecto al primero hacia la izquierda con cierta velocidad, así que lo que yo veo es la línea de carga moviéndose y la carga moviéndose, ambas con la misma velocidad para el mismo lado. La fuerza tiene que ser la misma a bajas velocidades, por lo menos, ¿no? Digo, si estoy a velocidades bajas que valen la ley de Newton, y esa es la fuerza neta, es m por a. Y para Newton la masa es un invariante. ¿Vieron qué raro? Estoy aplicando la relatividad de Einstein para velocidades bajas, ¿eh?
Bueno, el electromagnetismo es un buen ejemplo de la que la relatividad vale a velocidades bajas. La fuerza tiene que ser la misma. Pero, ¿qué ocurre? Esa línea de carga que se desplaza es una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica hacia la derecha. Esa corriente eléctrica crea un campo magnético, regla de la mano derecha, saliente de la hoja. Por lo tanto, sobre esa carga aparece una fuerza magnética hacia abajo. De vuelta, producto vectorial de velocidad por el campo. O sea, me cambié de sistema de referencia y apareció un campo magnético que no estaba antes. O sea, si yo le pregunto a un alumno en un examen, ¿cuánto vale el campo magnético? Él me tiene que decir, dígame, ¿para qué sistema de referencia, no? Porque no vale lo mismo en un sistema de referencia que en otro. En el primero, acá, no había campo magnético. Acá sí hay un campo magnético saliente de la hoja. Pero la fuerza tiene que ser la misma, repito, a bajas velocidades, ¿no? Entonces, si hay una fuerza magnética hacia abajo, tiene que haber una fuerza eléctrica hacia arriba más grande que la que había para el otro sistema de referencia, para que la suma de las dos me dé lo mismo. Para arriba, igual que la otra. Este vector fuerza verde tiene que ser igual a este vector fuerza verde. Repito, a bajas velocidades. Entonces, me cambio de sistema de referencia y cambian los campos. El campo eléctrico aumentó y el magnético también, porque era 0 y ahora no vale 0, ¿no? O sea, los campos eléctricos y magnéticos dependen del sistema de referencia. Claro, quizás Maxwell en su época, al ver la fuerza de Lorentz, tal como la escribió Heaviside, que estamos hablando ahora, dijo, ah, caramba, acá aparece la velocidad. ¿Qué pasa si me cambio de sistema de referencia? Bueno, ¿cómo lo decimos ahora? ¿Sabes qué? La fuerza a velocidades bajas no cambia, la carga no cambia, y ahí puede ser rápido o lento. Entonces, ¿sabes qué? Para que la fuerza sea la misma para sistemas de referencia con velocidades distintas, los campos tienen que ser distintos. Los campos eléctricos y magnéticos dependen del sistema de referencia que estoy utilizando. Si cambio el sistema de referencia, cambian los campos. Se me coló una cosa rara ahí, no sé qué es esta rayita. No sé, ¿me aparece ahí? Bueno. Y sigue estando, no sé qué es esta rayita roja que aparece acá, no tiene nada que ver. Bueno. Empecemos por la primera, la ley de Gauss. La ley de Gauss lo que me hace es vincular el flujo que atraviesa una superficie cerrada con la carga que está dentro. Una cosa que siempre asumimos, aunque a veces no la explicitamos, es que la ley de Gauss se va a escribir así siempre y cuando yo tome los vectores superficie hacia afuera de la superficie. Como está dibujado acá el vector normal, ¿no? O sea, dicho con otras palabras, una carga positiva tiene un flujo para afuera. Pero tuve que elegir un sistema de referencia para el flujo, ¿no? Sí, claro, me pueden decir, sí, habitualmente en una superficie cerrada siempre se elige para afuera. Sí, claro, yo le puedo contestar, sí, sí, habitualmente se elige negativa la carga del electrón, pero también podemos haber elegido al revés, ¿no? Entonces me pregunto, ¿qué pasaría si en lugar de tomar sistema de referencia positivo para afuera, tomo positivo para adentro? Y bueno, cambiaría la ley de Gauss, ¿no? Porque si es positivo para adentro, una carga positiva crea un flujo para afuera. ¿Sí? Pero se arregla fácil, ¿no? O sea, dos formas de escribir la ley de Gauss. Tomando el vector superficie para afuera, la de la izquierda, y tomando el vector superficie para adentro. Claro, uno mira esto y dice, está raro. Sí, está raro porque nadie lo usa. Pero que nadie lo use no quiere decir que no sea un problema del sistema de referencia que estoy dirigiendo. La ley de Ampère-Maxwell. La ley de Ampère-Maxwell vincula la circulación en una trayectoria cerrada con los flujos que atraviesan la superficie. El flujo del campo eléctrico y el flujo del vector J,
que en lugar de poner eso como un flujo, que todo el mundo pone una I. Bueno, pero I es la integral de área del vector J. Y ahí tengo que usar dos sistemas de referencia. Uno es para qué lado circulo, en el borde de la trayectoria, y otro para qué lado tomo el vector superficie. Todo el mundo está de acuerdo en vincular ambos sistemas de referencia por la regla de la mano derecha. Miren el dibujo, cierro la mano derecha en el sentido de el DL, ¿sí? Y me dice positivo para arriba en este dibujo. Pero ¿y si yo quiero usar la mano izquierda? Está todo bien, pero si cambio de mano, me cambia de signo el término izquierdo o el derecho, según que cambie, ¿sí? Y esto deja de ser cierto. Pero lo puedo arreglar fácil, ¿no? Así se escribiría la ley de Ampère-Maxwell si vinculo los sistemas de referencia con la mano izquierda. De vuelta, va con más o con menos según el sistema de referencia. Y todo el mundo usa la mano derecha, ¿eh? Todo el mundo. Pero es un sistema de referencia que lo podría cambiar si quisiera. De vuelta, la ley de Ampère-Maxwell, tal como aparece en el Resnick. La ley de Ampère-Maxwell en la camiseta. Miren el segundo término, la derivada del flujo del campo eléctrico respecto del tiempo. Miren el segundo término en la camiseta. La integral de la derivada parcial, perdón, sí, la integral de la derivada parcial del campo eléctrico. Esto quiere decir que si yo lo escribo de esta manera, para que aparezca un campo magnético tiene que estar variando un campo eléctrico, si no la derivada es cero, la integral es cero. ¿Qué pasa acá que aparece simplemente el flujo? Bueno, creo que eso introduce a muchas confusiones, porque uno dice, sí, el flujo lo puedo cambiar porque cambió el área o cambió el campo. Pero imaginemos la siguiente situación. Ahí abajo tengo escritas las dos formas de la ley de Ampère. La ley de Ampère en la camiseta y la ley de Ampère en el Resnick. Tengo una carga positiva que crea un campo eléctrico. Y tengo una superficie circular, que es la que está dibujada ahí, ¿sí? Y el vector área que apunta hacia la derecha. Miren, acá tengo lo mismo, pero de verdad. Acá tengo una carga eléctrica, ¿no? Sí, me la acabo de frotar contra el pelo. Supongamos que esa carga se mueve. ¿Sí? La carga se mueve. Cambió el flujo a través de esa área, ¿no? Y si cambió el flujo a través del área, aparece un campo magnético. Sí, sí, una carga en movimiento crea un campo magnético, ¿no? Pero imaginemos ahora la siguiente situación. La carga la tengo quieta y me imagino una superficie que se mueve. Sí, en todos lados dicen, no, ¿sabes qué? Las superficies en la ley de Gauss, en la ley de Faraday, son superficies imaginarias, ¿no? ¿Sí? Me imagino una superficie que se mueve. ¿Va a aparecer un campo magnético? No, no tengo tanto poder mental como para hacer aparecer un campo magnético porque yo me imagine que se mueve una superficie. Entonces, ¿esto está bien? Sí, está bien, pero cuidado. La superficie tiene que estar quieta en el sistema de referencia que estoy considerando. En el sistema de referencia que estoy considerando. ¿Qué pasa si cambio el sistema de referencia? Ah, cambian los campos y empiezo de vuelta, ¿no? O uso las ecuaciones de transformación de los campos, bueno, como les guste. Pero en el sistema de referencia inercial en que estoy trabajando, esta superficie tiene que estar quieta. No se puede estar moviendo. Eso queda claro en esta forma de escribir. Porque, repito, no puedo hacer aparecer un campo magnético por el solo hecho de imaginarme una superficie moviéndose. La ley de Faraday de vuelta. Quería discutir primero la ley de Ampère, van a ver por qué. Elijo un sistema de referencia para la circulación y para el flujo. De vuelta a la mano derecha, ¿no?
¿Qué pasa si se me ocurre usar la mano izquierda? ¿Todo bien? La ley de Faraday se escribe así. Ese signo de menos en la ley de Faraday ha hecho a tanta gente decir tantas cosas raras. Lo han visto, ¿no? ¿Sí? No, el menos es la oposición. No, ese menos aparece por el sistema de referencia que estás usando. Si cambias el sistema de referencia, el menos no aparece. La ley de Faraday vincula la circulación del campo eléctrico en una trayectoria cerrada con el flujo que la atraviesa. La ley de Faraday según el Resnick. La ley de Faraday según la camiseta. Tenemos la misma historia que con la ley de Ampère. Acá aparece la derivada del flujo y acá aparece la integral de superficie de la derivada del campo. De vuelta a lo mismo. Tengo escrita 2 veces la ley de Faraday, como aparece en la camiseta, como aparece en el Resnick. Tengo un imán, el polo norte es el rojo, ¿sí? Este imán, el polo norte es el rojo, y voy a mover el imán. Tengo una superficie ahí a la derecha, y si yo muevo el imán, cambia el flujo a través de la superficie. Así que aparece un campo eléctrico. ¿Por qué cambia el flujo? Y mirando acá, está cambiando el campo, ¿no? Al acercar el imán, estuve cambiando el campo magnético. Entonces, quien induce un campo eléctrico es ese campo magnético que varía. Si yo quiero escribirla así como en el Resnick, está todo bien. Pero la superficie en la que calculo el flujo tiene que estar quieta en el sistema de referencia inercial que estoy utilizando. Porque de vuelta a lo mismo. Ahora dejo el imán quieto y me imagino el área moviéndose. Cambia el flujo, ¿no? Pero va a aparecer un campo eléctrico porque yo me imagino una superficie moviéndose. Digo, no puede ser, ¿no? Yo no puedo crear campos eléctricos o magnéticos con mi mente. No aparece ningún campo eléctrico porque yo me imagine que se mueve una superficie. Esto que está escrito acá, ¿sí? Se me pegó el imán al mouse, hace que uno a veces se confunde y diga, no, mira, el flujo puede cambiar de muchas formas. Y no es cierto, ¿no? Para que aparezca un campo eléctrico, tiene que haber un campo magnético variable. Si yo muevo un imán, estoy generando un campo eléctrico. ¿Sí? Vamos a ver un experimento. Tengo una bobina, un galvanómetro y un imán. Voy a mover el imán hacia la derecha, tal como está indicado ahí, con cierta velocidad hacia la derecha. Quería hacer el experimento en vivo, pero la cámara a veces no registra los movimientos rápidos del galvanómetro, así que lo grabé. El polo rojo del imán es el norte, o sea que ese imán crea un campo magnético hacia la derecha. Ese es el vector campo magnético. Voy a elegir un vector superficie para cada una de las espiras hacia la derecha también. Como el ángulo es 0, o, bueno, 0 en el medio, después es menor que 90, tengo un flujo que va a ser positivo para este sistema de referencia, ¿no? Así que tengo un flujo positivo que va a aumentar. Si yo elegí
como sistema de referencia para el flujo hacia la derecha, voy a tener que circular, y acá se me va a hacer difícil mostrarlo, pero voy a pensar en los pedacitos de bobina que están acá arriba. El vector dl de cada pedacito de bobina acá es saliente. Bueno, acá es para abajo, acá es entrante en la parte de abajo, ¿no? Y en la parte de atrás de la bobina va para arriba, ¿no? Pero en la parte de arriba de la bobina, en esas varillitas que me quedan arriba, el vector de L es saliente, apunta hacia nosotros. Entonces ahora veo, el flujo es positivo, está aumentando. La derivada es positiva. Así que la circulación de campo eléctrico va a ser negativa. Si la circulación de campo eléctrico es negativa, entonces los vectores campo eléctrico van a tener que tener sentido contrario a mis vectores de L. O sea, el campo eléctrico en la varilla de arriba va a ser hacia adentro de la hoja. Eso va a provocar una corriente en la varilla de arriba hacia adentro de la hoja. En la parte de la espira que está más cerca de nosotros, la corriente va a ser para arriba, ¿no? Como la corriente ahí es para arriba, miren el positivo del galvanómetro, ¿no? ¿Sí? La corriente va a estar saliendo por el positivo del galvanómetro, perdón, la corriente va a estar saliendo por el positivo del galvanómetro, o sea que el galvanómetro, de acuerdo con la ley de Faraday, me va a indicar una corriente negativa. Es un GIF, se repite por las dudas, si no viste bien el galvanómetro, lo mirás después. ¿Vieron que no usé la regla de Lenz? No, no la precisé. Usé la ley de Faraday nada más, ¿no? Con los sistemas de referencia adecuados, ¿no? ¿Qué me dice la ley de Faraday? Que un campo magnético variable crea un campo eléctrico. No me dice que haya una corriente inducida a la ley de Faraday, ¿no? No, miren cómo está aquí la ley de Faraday. Habla de un campo eléctrico. Claro, pero aprendimos mucho antes en el electromagnetismo que si tengo un campo eléctrico en un conductor provoca una corriente. Sí, qué noticia. Ya lo sabíamos de mucho antes, ¿no? Un campo eléctrico mueve las cargas en un conductor. Lo que se induce es un campo eléctrico. ¿Y ese campo eléctrico provoca una corriente? Sí, claro que sí. Y ahora voy a hacer un experimento totalmente distinto, que no tiene nada que ver con el anterior, ¿no? Voy a dejar el imán quieto y voy a mover la bobina. Bueno, lo que estoy haciendo es cambiando el sistema de referencia, ¿no? Sí, cambio el sistema de referencia. Bobina e imán se van a acercar. Pero ahora para un sistema de referencia en que el imán está quieto. Si el imán está quieto, no hay ningún campo magnético variable. Entonces no hay ningún campo eléctrico inducido. ¿Qué me dice la ley de Faraday? Sí, ¿sabes qué? Si no cambia el campo magnético, no hay campo eléctrico, ¿no? Pero ahora voy a tener a las varillitas de esta bobina moviéndose hacia la izquierda, con cierta velocidad. En un lugar donde hay un campo magnético. En las varillitas esas, acá arriba, el campo magnético es más o menos así. Entonces, ese campo magnético le va a provocar a las cargas positivas una fuerza entrante. ¿Sí? Velocidad hacia campo me da una fuerza para adentro. Y eso va a hacer que haya una corriente entrante en las varillas de arriba. O sea, una corriente hacia arriba en esta varilla. Esa corriente va a salir del positivo del amperímetro. O sea que voy a tener una corriente negativa. A ver si pasa eso. Sí. Yo no sé por qué en muchos libros meten esto, que es la FEM de movimiento, en el mismo capítulo de la ley de Faraday, ¿no? No sé, capaz que para confundir al enemigo, no sé. Pero creo que eso provoca un montón de confusiones en los estudiantes al decir que
Es lo mismo, sí, Fe de movimiento, ley de Faraday, está todo mezclado. No tiene nada que ver, son dos leyes distintas. Claro que la explicación cambia si me cambio de sistema de referencia. Sí, claro que sí. Si los campos eléctricos y magnéticos cambian, dependen del sistema de referencia. Miren lo que escribió Einstein en su trabajo sobre la relatividad de 1905. No saben lo que me divierte usar este texto de Einstein. Porque en física decimos que valen los argumentos y no el argumento de autoridad. ¿Sí? Bueno, el argumento de autoridad de Einstein me ha dado buenos resultados para convencer gente. Me miran con cara rara y dicen, Einstein lo dijo. Bueno, miren lo que dice Einstein. Mirá, no tiene nada que ver. Una cosa es mover el imán, otra es mover la bobina. Ese experimento que hacemos siempre, el imán y la bobina, es el experimento fundante de la teoría especial de la relatividad, según relata Einstein, ¿no? Sí, Luis contaba el experimento de Michelson y Morley. Lo menciona medio al pasar Michelson y Morley después, pero cualquier libro de relatividad empieza con Michelson y Morley, ¿no? La constancia de la velocidad de la luz. Pero el experimento fundacional de la relatividad, según relata el propio Einstein, o me va a decir Luis, según relataba la esposa de Einstein, que fue la que hizo la teoría, ¿sí? Entonces, tengo acá un problema. Tengo la fuerza de Lorentz, tengo la ley de Faraday. Repito, hay un campo eléctrico solo si cambia el campo magnético. ¿Sí? No vale cambiar el área tiene que estar quieta. Pero, usando estas dos se puede deducir, está en cualquier lado. Por ejemplo, en Wikipedia. Usando estas dos se puede deducir que si tengo un hilo filiforme, cerrado, una espira cerrada de hilo filiforme, va a aparecer una fuerza electromotriz que se va a inducir en ese hilo, no importa cómo cambie el flujo, si es porque cambia el campo o porque se mueve el alambre y aparece una fuerza magnética. Entonces tenemos un pequeño problema, didáctico por lo menos. ¿A qué le llamamos ley de Faraday? ¿A esto o a esto? Porque son cosas distintas, ¿no? Me dicen cosas distintas. Sí, claro, esto se deduce de Faraday y además de la fuerza de Lorentz. Pero no es la misma ley. Y los libros llaman indistintamente ley de Faraday, ¿a esto o a esto? Sí, la podría asimilar cuando la superficie no cambia, cuando la espira está quieta, ¿no? Pero si la espira se mueve, no, estoy haciendo otra cosa distinta, ¿no? ¿Sí? Esta FEM en realidad tiene dos términos, ¿no? Sumados. Uno es lo que importa por el campo eléctrico y otro es por el movimiento. Pero esta forma de escribirlo, así como la decimos, tiene algunos problemas. ¿Sí? Ah, bueno, sí. ¿Cómo le decimos? ¿Regla de Faraday, ley de Faraday o regla del flujo? Y yo le estoy empezando a llamar regla del flujo, que es como le llama Feynman, ¿no? Para no confundir, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De la ley de Faraday o la regla del flujo? O sea, de vuelta al argumento de autoridad. No es porque lo diga yo, lo decía Faraday, lo decía Feynman, ¿no? Este ejemplo está tomado del Feynman. No es otra cosa que el dínamo de Faraday, ¿no? El disco se gira, hay un imán cerca, hay un galvanómetro, aparece una corriente. No hay ningún flujo que esté cambiando, ¿no?
No, ningún flujo cambia. ¿Hay una fe de movimiento? Sí, claro, ¿no? El producto vectorial de B por B. Pero no hay ningún flujo que esté variando. Hice este experimento el otro día en el Bauzá, pero más divertido. Lo que está en el medio es un imán. Es a la vez imán y disco. El imán gira y aparece una fe de movimiento. ¿Sí? El imán está girando, ¿lo ven, no? Sí, hay un alambrecito en el centro más o menos y otro en el borde y aparece ese voltaje de algún milivoltio. Es una variante que me encanta del dinamo de Faraday, porque uno dice, sí, mira, muevo el imán, muevo la bobina, pasa lo mismo. Y acá me cambio el sistema de referencia y eso no tiene nada que ver, ¿eh? ¿Sí? Tal vez sea porque como está girando no es inercial, no sé. Bueno, hay toda una discusión al respecto. Otro ejemplo de Feynman. Un par de placas que se pueden mover así. ¿Sí? Y dice, bueno, están en contacto en cierto punto. ¿Sí? Voy a ponerles una animación que encontré. Miren cómo está cambiando el flujo. Suponemos que hay un campo magnético hacia adentro, ¿no? El cable se continúa en ese sector de las placas que están en contacto, ¿no? O sea, está cambiando el flujo del campo magnético y no hay ninguna FEM inducida. ¿Sí? Otro ejemplo de Tilley del año 67. Miren, tengo el galvanómetro, un cilindro magnetizado, un imán, que está puesto acá, un par de interruptores. Un interruptor cerrado, uno abierto. Dice, bueno, imagínate que abro este y cierro este. En esta espira, cambió el flujo. Sí, claro que cambió, no había flujo y ahora hay. Y no hay corriente en el galvanómetro, ¿no? La regla del flujo tampoco funciona acá. Veamos otro ejemplo. Este es mucho más viejo, del año 1908, un señor Herring. Puso un imán así, puso esto que es como una espira cerrada, pero que se abre en la punta. Dice, la meto por acá y se mueve el galvanómetro. Cambió el flujo al traerla para acá. Pero ¿qué pasa si estando acá tiro para abajo? Este imán es conductor eléctrico, o sea que sigue habiendo siempre una espira cerrada, ¿no? ¿Sí? Mira, está así y se cierra por ahí y sigue para abajo, ¿no? Hizo el experimento de todas las maneras como se quieran imaginar y el galvanómetro jamás se movió. Hay una notoria variación de flujo y no hay ninguna FEM inducida. El de la derecha es medio parecido, ¿sí? El de la derecha es medio parecido, también es de Herring, pero unos años después. Tengo un imán que tiene esta forma así de toro, ¿sí? El norte acá, el sur acá, de modo que hay bruto campo magnético acá en esta chapa conductora. El galvanómetro está conectado al punto B, B, a estos dos puntos. Corro el contacto para acá y lo corro para acá. Y hubo un cambio de flujo. Sí, hubo un cambio de flujo. En esa espira hubo un cambio de flujo. Y sin embargo, el galvanómetro no se mueve. Digamos, la regla del flujo falla varias veces, ¿no? Sí, es una cosa que se deduce de las ecuaciones de Maxwell, válida en determinadas condiciones y en otras no. No es una ley general. Esto ya lo estaba diciendo muy preocupado Herring en esa época. ¿Qué opina Feynman entonces? Y bueno, cuando todo falla, volvé a las leyes básicas, ¿no? Si querés entender lo que pasa, y bueno, fuerza de Lorentz y ley de Faraday. Esas son las que te dicen la verdad posta. Esta es una pequeña parte de la bibliografía que hay disponible, como después voy a compartir el PowerPoint, van a poder sacar todos los datos de acá. ¿Cuánto eran? 3 páginas de bibliografía. Bueno, entre otras cosas figuran algunos textos históricos. Hay mucha bibliografía, sí, mucho.
hace muchos años que la discusión aparece en infinidad de artículos. Por ejemplo, el que veíamos recién de Hering, de 1908. ¿Por qué los libros de texto siguen diciendo lo mismo? Alvarito Suárez se quejaba el otro día de que pasaron 20 años de otra historia distinta y los libros de texto no cambiaron. Bueno, acá pasaron más de 100 años. Hering lo escribió en 1908 y los libros de texto siguen diciendo lo mismo. ¿Sí? Alvarito, esperaste 20 años, yo esperé más de 100. Sin duda, gran parte de lo que discutimos hoy se debe a largas conversaciones con Evilla. Bueno, Pablo, muy lindo el final también. Ahí Alvarito te está aplaudiendo. Totalmente. Estaba Alvarito, no sabía si estaba o no estaba, porque no lo vio de entrar. Estaba y dice que la foto que pusiste es un fotón. Es un fotón. Bueno. Bueno, Alvarito, 20 años no es nada, 110 años sí, es mucho. Tal cual, tal cual. Va, Jorge, Raquel, Carla, Verónica, el Bachi. Bueno, abrimos espacio de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Preguntas, comentarios, críticas. Yo tengo un comentario, Pablo. Decime, Isma. Sí, no, es que uno de los casos más típicos de lo que vos dijiste es la explicación que siempre se le da, ¿viste? Cuando una espira en rotación, en un campo magnético uniforme entre dos polos de un gran imán, que es como se da el generador, ¿no? Sí, claro. Y si usa la ley de Faraday, digo, se usa lo que no es la ley de Faraday, porque el campo magnético es invariante. Sí, claro, es de movimiento. Y entonces con la espira en rotación uno le dice, bueno, aplicas la ley de Faraday, phi igual a B por área por coseno omega t, lo derivás y tenés la FEM inducida, ¿verdad? Pero bueno, en realidad es la fuerza de Lorentz la que está actuando ahí, ¿no? Porque el campo no varía en el tiempo. Es muy productivo realmente el punto de vista ese que tiene tantos años, ¿verdad? Y yo no había reparado en él, pero está bueno. Yo pensé que esta charla la iba a presentar Nadia y no Lucas. No es por vos, Lucas, está todo bien. Pero me acuerdo, Nadia fue alumna mía de Física 2 en el IPA hace muchos años, y yo digo, bueno, voy a dar el curso por el Resnick, porque está bueno tener un libro para el curso, bla, 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 bla. Y es un lindo libro. Y cuando llegué al capítulo de campo magnético, dije, bueno, acá tengo una duda, si la FEM de movimiento darla ahora o esperar a darla como está en el libro. Y me dijeron todos los alumnos, ¿sí? No, vamos a darla ahora, porque si corresponde darla ahora, porque es un problema de fuerza magnética, la damos ahora. Y la di ahí por primera vez, y de ahí en adelante siempre la doy así. O sea, veo la fuerza magnética y veo la FEM de movimiento. El problema que dice Ismael, sí, es típico, ¿sí? Y es muy fácil de resolver con la FEM de movimiento, Isma, porque lo que importa es una componente de la velocidad de la varilla. Sí, Vos pensás la varilla es un movimiento armónico simple. Claro. Así que Pero te tenías queda que una aplicar, sinusoide. claro. Pero viste que tenés que aplicar la ley de Lorentz, entonces, la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz. Sí. Lo que pasa, dice Hering en su artículo, que la FEM, igual menos derivada de flujo con respecto al tiempo, dice, debe estar bien, porque todos los ingenieros lo usan para hacer motores, hacer generadores, y todo anda bárbaro. Al ingeniero capaz que no le importa. Si le importa la FEM nada más, ¿no? Sí. Entonces, y eso vale, sí, está todo bien, vale. Ahora, si te interesa la física y ver cómo funciona la teoría física, bueno. Sí, claro. Un comentario, Pablo. Carlos. Sí, ¿qué tal? Muy buena la charla y me gustó realmente muchísimo. Yo creo que una de las cosas que induce más a error en la evaluación de la FEM en cada caso es justamente el experimento que mencionabas.
muevo el imán, dejo la espira fija, mido una intensidad de corriente que aparece en la espira, muevo la espira, dejo el imán fijo y aparece la misma intensidad de corriente. Es como que hay una simetría en el fenómeno, y claro, son sistemas de referencia distintos y la explicación es diferente. Entonces, creo que por ahí, si uno inicia la clase desde el punto de vista de lo fenomenológico, es decir, a mí siempre me gusta ir desde el experimento, de lo que dice el experimento, de la respuesta experimental a la construcción de la teoría, pero justo en ese caso, los libros toman un camino muy simple, la mayoría de los libros. Es lo que tú decís, y yo creo que ese experimento que hacemos todos es uno de los experimentos que lleva a inducir errores en la interpretación de cómo explicarlo en un caso u otro. Sí, mira, yo estoy dando ahora un curso de sexto. Ya di la fuerza magnética, ya di la fe de movimiento, y ya hice el experimento de mover la bobina y dejar el imán quieto. Cuando empiece con Faraday voy a llevar de vuelta lo mismo y voy a mover el imán. Es que es un lindo experimento de relatividad, ¿no? Sí, claro, esa simetría que se ve es cierta, es la relatividad esa simetría, claro. Exacto. Porque ahí tenés... desde cualquier sistema de referencia vos ves la misma aguja del amperímetro. No puede indicar corriente distinta, ¿no? Sí, claro, y además es la relatividad. En realidad tenés interacción de campos ahí, ¿no? Entonces, claro, es un problema muy interesante. El problema es que cada vez que lo presentás así, los libros lo muestran como que es lo mismo y dan la explicación más simple, en vez de ir a la base, y en la base está lo que dice Feynman, lo que dice Purcell, lo que dicen los libros clásicos, básicamente. Es eso. ¿Qué está haciendo Raquel ahí? ¿Qué está haciendo Raquel? Ah, qué cara. Estoy con el modelo de motor que... Pará, que Ochoa se mandó cualquier macana. Sí, no, Échenlo. Está compartiendo algo ahí. Está compartiendo Ochoa. Sí, pará, que me valió cagado. Sí, Raquel, ¿cómo andás? El modelo de motorcito ese clásico que tenemos todos los liceos. Ya está. Claro, que lo usás cuando das fuerza, cuando das motor de corriente continua. Pero esto es el imán, y porque lo das ese imán es de ese motor. Sí, en realidad este es un pedazo de chapa nada más, porque estos salieron muy malos. Los blancos y rojos son los buenos. Pero, viste que usás el mismo cuando das motor de corriente continua y después lo volvés a usar cuando das Faraday. Acabas de arruinar el inicio de muchas clases de sexto año. No, pero... Raquel, al contrario. Mira, lo que vos estás diciendo, yo no lo mencioné hoy, pero hay un principio de ingeniería eléctrica muy básico que dice un motor y un generador eléctrico son básicamente lo mismo. Puede haber alguna excepción, ¿no? Pero mira, ¿cómo funciona un motor? Vos tenés un imán, le haces pasar una corriente a un cable y le hace una fuerza al cable. O la fuerza al imán, la que vos quieras. ¿Cómo tenés un generador? Y tenés un imán y un cable y lo movés uno respecto de otro, ¿no? La misma estructura de un generador es la misma estructura de un motor. ¿Sí? La diferencia entre motor y generador es para dónde está yendo la energía, ¿no? Si es de mecánica eléctrica le llamamos generador, si es de eléctrica mecánica le llamamos motor. Sí, claro, es el mismo modelo, claro que es el mismo modelo. Pero ese modelo, Raquel, lo usás con la fe de movimiento. Mirá, ¿no ves que esta espira hace así? Claro, El campo es así, sube y baja. A lo que voy a cómo lo planteas. Claro. Tal cual. Pablo, Bueno. perdón. Alvarito. Ahora que estabas hablando de todo esto, me acordé de un par de cosas y aprovecho que mostraste la foto del Villa. El libro que una vez habíamos conversado, el libro de Chavay, que tiene un capítulo sobre circuitos eléctricos que habla de las cargas que se acumulan ahí en la punta de la resistencia, ese libro hace exactamente eso que vos decís, da fe de movimiento en el capítulo de fuerza magnética, y da Faraday después, y después termina diciendo que son lo mismo. Y bueno, me estaba acordando de dos cosas, que justo que cuando vos y Ale hablaban todo el tiempo del tema de las... Me acuerdo que por ahí, creo que por el año 2004, 2005, que estaban con este tema, que hablaron con Estelio, que me acuerdo que el Villa decía, ahora vamos a tener que ir a darle palomitas llevarle palomitas a la estatua de Einstein, porque no entendemos la ley de Faraday. Y después me acuerdo que siempre tengo presente el otro, que ustedes dos siempre hablaban de eso, ¿no? Que las cargas
se acumulan en las puntas de la resistencia, y la gente lo miraba raro y decía, Pablo Villa está loco, no sé qué, Pablo está loco, y bueno, ese mismo libro tiene todo el capítulo de circuitos con el enfoque que ustedes toda la vida hablaron de estudiar las cargas acumuladas en los cables y en la resistencia, y la FEM de movimiento la trata así como decís vos. Me gustaría ver ese libro, no lo conozco, Alberto. Sí, te lo mandé, ese que tiene el capítulo de los circuitos, de las cargas. Sí, cierto, sí, pero cierto, vi la parte de circuito, pero no vi la parte esa de... sí, me voy a fijar esa parte. Hay un libro, Pablito, que está bastante interesante por el tratamiento matemático que le da todo esto, porque entre otras cosas diferencia la FEM de movimiento claramente con la derivada del campo respecto al tiempo, y es el Lorenz y Corson, no sé si lo conocen, campos y ondas electromagnéticas. Yo lo tengo aquí, a ver si ustedes lo pueden ver. Creo que está... Hola, estoy viendo el comentario de Bacheta, tiene razón. Miren el chat. A ver. Perdón, si te interrumpí, Carlos. ¿Cómo se llama el libro, decías, Carlos? Lorenz and Corson, campos y ondas electromagnéticas. Carlos, tenés que abrir cámara, Carlos. Si queremos, sí, es que tenés la cámara apagada. Ahí. Ahí sí. Es un libro clásico, pero tiene un tratamiento muy interesante sobre el tema, y es un libro bastante bueno. Ahí está parte de lo discutido, algunas cosas que tú has discutido ahora. Bueno, lo miraré. Si lo consigo en PDF te lo tengo, te lo alcanzo. O sea, espectacular, ¿cómo no? Estamos hablando ahora. Algunos... Martín, está silenciado. Ahora sí. No, hola, Pablo. Hola. No, muchos comentarios tengo, pero no me acuerdo de todos, así que los que me acuerdo. A ver, sí, por un lado, vos empezaste justamente hablando de los principios, ¿no? Entonces, el que le llamemos ley de Faraday, creo que hace justicia justamente al origen de la ley. Es decir, la FEM por movimiento es ley de Faraday, porque fue Faraday quien la descubrió. Es decir, si vamos a la base, los dos fenómenos son el mismo, ¿no? O sea que las dos son una versión de la ley de Faraday de alguna modo, si vamos a los principios básicos, ¿no? Después si vas a la matemática, bueno, ahí la cuestión es un poco más escabrosa, pero cuando vos mostraste dos ejemplos, uno con la carga y un área imaginaria moviéndose, ¿no? Y después hiciste lo mismo con el campo fijo y el área moviéndose, ¿no es cierto? Sí. En esos casos, uno no puede hablar de que haya campo. Si en el caso de la carga fija, por ejemplo, es cierto que no hay un campo magnético desde el sistema de referencia de la carga fija, pero la ley no habla de un campo magnético, habla de una circulación de campo magnético. Y eso sí hay si uno integra en la curva que se está moviendo. ¿Se entiende? O sea, en el sistema de la curva que se está moviendo hay una circulación de campo. No quiere decir que haya campo desde el sistema de referencia fijo de la carga. Son dos cosas distintas, ¿no? La circulación a decir que hay un campo. Después hablaste de la carga, después, bueno... Pero un momentito, digo... Sí, dale. Si me cambia el sistema de referencia, me cambian los campos. No, O sea, es la integral. Si se mueve la curva, hay una circulación, si mueves la curva, lo cual indicaría que hay un campo y no lo hay. Ahora, si mi sistema de referencia es la curva, claro que está quieta. ¿Sí? Si cambio el sistema de referencia, cambian los campos, claro. No, es la forma en la que calculás la circulación en la curva, son dos cosas distintas, ¿no? La circulación en la curva tiene que ser en una curva y una superficie que estén quietas. No, no necesariamente. Vos podés hacer la circulación de la curva moviéndose. Puedes calcular lo que sea, pero eso no te da la ley de Ampère. ¿Por qué no? ¿Dónde dice que no se puede mover la curva? De Ampère, porque si vos movés la curva, aparecen campos. La ley de Faraday. Sí, lo que pasa es que, insisto en la ley de Ampère, ¿sabes por qué? Porque en la de Faraday uno está muy acostumbrado a tener la espira y hay una corriente siempre en un caso y en otro. Claro. Pero en la ley de Ampère no hay un equivalente. ¿Sí? Por eso me parece que si lo vemos más claro en la ley de Ampère,
es un pasito ir a lo de Faraday. No, Martín, lo que yo digo es, vos podés calcular lo que quieras, la integral en la curva que quieras, que se mueva, pero esa integral no te va a dar la circulación del campo eléctrico, del campo magnético, perdón, en la ley de Ampère, si vos te imaginás la curva moviéndose. Eso no va a ser la circulación. La podés calcular, pero no es la de esa ley. No veo por qué. Sí, es. Lo que no implica que haya un campo magnético en el sistema de la carga fija. Son dos cosas distintas. Si el sistema cambia los campos. No, pero no estoy cambiando el sistema. Sí, estás cambiando el sistema. Estás calculando la circulación en una curva móvil. Vos lo podés hacer desde el sistema de la carga fija. Lo podés hacer, pero la circulación en la carga del sistema en el sistema de referencia de la carga fija, vos podés calcular la circulación de cualquier curva, de cualquier superficie móvil. No hay ningún problema en calcular la circulación. Pero si la circulación no te da cero porque se mueve la curva, quiere decir que hay un campo. No, esa es la conclusión que está mal. No quiere decir que haya un campo en el sistema de la carga fija, no hay un campo magnético. Claramente que no lo hay. Pero no quiere decir que esté mal la ley tampoco como está escrita, ¿no? ¿Entendés? Son dos cosas distintas, simplemente digo que son dos cosas distintas. La ley te dice que la circulación vos tenés, pero eso no implica que haya un campo desde el sistema de referencia de la carga fija. Circulación no implica que haya campo, eso es lo que quiero decir. Vos tenés circulación, no hay campo. ¿Circulación no nula vos decís que puede implicar que el campo sea nulo? Claro, en una curva que se mueve. Ese es el tema. ¿Pero cómo definís la circulación? La circulación es la integral del campo en una trayectoria. ¿Y cómo te va a dar cero el campo y la circulación no? No entiendo. Y por la misma razón que te puede dar cero un flujo cuando tenés campo. O sea, pueden pasar ese tipo de cosas. A ver, vamos a volver, perdone que interrumpa acá, vamos a volver al experimento de Pablo. Imán fijo, bobina fija. Si en vez de dejar el imán fijo y la bobina fijo los movemos los dos, de manera que se cancelen los efectos, ahí vamos a ver que tenemos dos contribuciones. Una es claramente debida a la fuerza de Lorentz que aparece allí en los portadores, y además otra debido a la variación del campo con el tiempo. Pero en ese caso hay que incorporar una fuente de movimiento en la expresión. O sea, en la expresión de la circulación del campo eléctrico que aparece en el medio conductor, hay que agregar una fuente de movimiento. Pero eso no es lo que planteó Pablo. Pablo planteó espira fija y más moviéndose. Si vos la espira la estás moviendo, también podés calcular la circulación. Pero claro, ahí vas a tener que agregarle, en esa expresión matemática le tendrás que agregar una fuente de movimiento. De hecho, ese tratamiento está en el libro que les mencioné de Lorenzo Cruz. Tenía más cosas. No nos ponemos un acuerdo, Martín, pero tenía más cosas, ¿no? Sí, no, dos cosas. Una es lo del artículo de Einstein, que yo siempre lo interpreté al revés, ¿no? No como una justificación de que son dos cosas distintas, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que dice es que hasta ese momento se venía tratando como dos cosas completamente distintas, y que la relatividad demuestra que son el mismo fenómeno, ¿no? Bueno, simplemente eso, desde sistemas de referencia diferentes. Sí, eso y lo otro, el mismo fenómeno visto en sistemas de referencia distintos, sí, claro. O sea, ahí te se dio cuenta que cambiaban los campos a cambiar el sistema de referencia, ¿no? Claro. Sí, sí, exacto. Sí. No, pero me pareció entender como que lo estabas mostrando como una justificación de que son dos leyes distintas, ¿no? Para mí son la misma ley. En el electromagnetismo son dos leyes distintas. ¿En qué En la electromagnetismo? relatividad no, pero en el electromagnetismo, sí. Pero el electromagnetismo es relatividad, o sea, es una ley, es una teoría relativista. Sí, claro. Simplemente Einstein se dio cuenta que era así, y antes no se habían dado cuenta, pero es una teoría que nace relativista. Sí, también están los libros que te dicen, mirá, no te voy a dar completas las ecuaciones de Maxwell, te doy una parte, después aplicamos la relatividad y sacamos de ahí el campo magnético. Es un enfoque posible también, ¿no? Digo, el campo magnético, mirá, es un efecto relativista del campo eléctrico. No es que esté mal. ¿Sí? Yo insisto en que me gusta más, es un problema de gusto, estético, como quiera llamarlo, presentar una teoría y deducir a partir de esa teoría. Pero es un problema de gusto personal.
Claro, el tema, bueno, es a qué le llamás teoría de partido en todo caso, en ese caso, ¿no? El electromagnetismo le llamo teoría de las ecuaciones de Maxwell. Ah, bueno, está, por eso. Porque también podrías partir, justamente como decías vos, de una formulación relativista directamente y listo, ¿no? Y solamente tenés campo eléctrico y cargas, y todo lo demás es una conclusión del cambio de referencia. Perfectamente, es un enfoque totalmente válido. Sí, claro. El O Purcell, sea, es el enfoque del Purcell, por ejemplo. Sí, ahí está. Sí, sí, sí. Sí, claro. Y lo último tiene que ver con eso de que las leyes son un conjunto. Entonces, cuando vos hablaste de la regla de mano izquierda, ¿no? Y dijiste que la ley de Faraday cambia de signo, entonces, claro. Una acotación simplemente. Si haces eso, en las ecuaciones de Maxwell tenés que cambiar el signo de la ley de Faraday, ¿no? Sí. Entonces, el signo de menos te va a quedar en una de las dos ecuaciones. Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. La regla de la mano izquierda para todo, entonces la ley de Faraday te queda positiva sin el signo de menos, pero la ley de Ampère te queda negativa, ¿no? Con el signo de menos. No, ahí... Por supuesto, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que me gustaba insistir en eso porque se dice mucha pavada sobre el signo de menos de la ley de Faraday, ¿no? Para demostrar que no, mira, es un problema de sistema de referencia. Pero sí, si cambias Faraday, digo, para mantener la coherencia, si cambias Faraday y le pones positivo, Ampère le pone negativo, claro. Por eso te digo. Porque Luis se está despidiendo. Chao, Luis. Chao. Me gustó. Chao. Mañana voy a entrar tarde a tu charla porque tengo clase, ¿eh? Bueno, don't worry, be happy. Chao. Quiere dormir la siesta el abuelo. Sí, ya lo sé. Sí lo conoceremos. Chao. No, comentaba lo del signo simplemente porque quedó ahí como colgado, como no pusiste un ejemplo concreto de cuáles eran los malos usos, digamos, de ese signo, digamos, entre los usos de ese signo está la ley de Lenz que mencionaste a la pasada, y el hecho de que se habla de la variación de flujo, y el signo que tiene el campo inducido, cuando se habla de corrientes inducidas, en relación al aumento o disminución del flujo de campo, ¿no? Y eso tiene total coherencia, igual, ¿no? De cualquier forma. Sí, por supuesto. Porque está vinculado justamente al signo de menos que aparece en una de las dos ecuaciones. Y que está relacionado con la ecuación de onda, además, ¿no? Ese signo de menos es el que te da lugar a la ecuación de onda. O sea, que en algún lado tiene que estar. Sí, claro. Si no tenés onda electromagnética, por supuesto que sí. Por eso. No, pero lo que quiero resaltar, quise resaltar dos cosas ahí, capaz que no se entendió bien. Lo primero es, ese menos no es ninguna oposición, ese menos no es la regla de Lenz. ¿Sí? Para empezar, la regla de Lenz no es otra ecuación del electromagnetismo, está todo en la ley de Faraday. O sea, ¿para dónde la corriente inducida lo saco con Faraday nomás? No preciso Lenz. Lenz es muy práctico, porque Lenz tiene una gran virtud, ¿sí? Y esto le va a gustar a Alvarito. Hace que el electromagnetismo sea compatible con la termodinámica, ¿no? Porque si fuera la corriente inducida para el otro lado, no se conservaba la energía, ¿no? ¿Sí? El electromagnetismo, como cualquier teoría, tiene que ser compatible con la termodinámica. Entonces está bueno. Eso, uso la regla de Lenz. Está todo bien. Pero en realidad la regla de Lenz ya está escrita en la ley de Faraday. Claro, a eso quería decir, ¿no? O sea, la ley de Lenz no es una ley de Lenz, es una regla que se deduce simplemente de la ley de Faraday. Obviamente. O sea, no tiene vida propia. Es simplemente otra forma de encarar, si querés, la ley de Faraday, por supuesto. Sí, claro. Sí, no hay duda. Bueno. Una cosa interesante que, perdón, Pablo. Sí, una cosa interesante que mencionó Pablo es la disyuntiva de cómo atacamos la clase, qué estrategia utilizamos para iniciar o presentar el electromagnetismo, ¿no? Eso genera cosas interesantes, o por lo menos puntos de un ataque pedagógico al asunto, ¿no? Pensemos que yo particularmente me encanta hacer varios experimentos y a partir de los resultados ir construyendo las ecuaciones y la teoría y después mostrarles cuál fue la teoría. Decir, bueno, mire, esto se resume de esta manera, se explica de esta manera y la formalización matemática es esta. Y en el medio de ese trayecto que vamos haciendo, me parece interesante, muy interesante, mezclarle algo de cómo es que estos conceptos se fueron desarrollando a lo largo de la historia. Porque también
pensemos que el estudiante no es un ser estanco ahí, que no le tiene por qué no interesar el desarrollo histórico de todos los acontecimientos. Me parece que es personal, ¿no? Pero me parece que es mucho más productivo eso que decirle, bueno, mira, esto es lo que vamos a estudiar, las 4 ecuaciones de Maxwell y partimos de ahí. Es un comentario nomás. No, yo no estoy lo dije, pero lo voy a repetir para que quede bien claro, la historia de la física es apasionante, hay que discutirla en clase, sin duda, sin duda. Pero volviendo un poco a eso y a lo que decía Martín hace un ratito, sí, si nos quedamos con los experimentos de Faraday, sí, tendríamos que llamarle Faraday a la FEM, el tema de la FEM. Aunque Faraday inventó el disco de Faraday que no valía su ley de Faraday, digamos, porque Faraday la pensaba de otra manera, ¿no? Mirá, el cable va cortando la línea de campo magnético, una cosa así la pensaba, ¿no? Sí, y lejos está de mi intención ningunear a Faraday, ¿no? Uno de los grandes, pero grandes, ¿no? Inventó el electromagnetismo Faraday prácticamente, ¿no? Sí, después Maxwell hizo las cuentas, digamos. No, Maxwell era un crack también, tampoco la pavada. Pero los nombres de las leyes a veces son muy curiosos, ¿no? Las 2 primeras se llaman de Gauss, por el teorema de Gauss, no por ningún físico. Gauss era físico y inventó un experimento de relatividad general muy interesante, que bueno, no le dio por los errores experimentales, pero si le llamamos ley de Gauss a las 2 primeras, ¿no habría que llamarle leyes de Stokes a Ampère, Maxwell y a Faraday? No, yo preferiría cambiar, yo qué sé, a la primera de Gauss llamarle de Coulomb, por ejemplo. Me gustaría mucho más. Sí, por supuesto, vamos a seguir homenajeando a los grandes cracks que tuvimos, ¿no? Bueno, en esa línea, Pablo, vos viste que hay una tradición, sobre todo acá en Uruguay, yo he visto libros antiguos sobre todo, ¿no? Estaba el de La Fuente, era un autor de ingeniería, puede ser, un libro de física de... ¿Sí? Sí, ¿no? De Un La libro Fuente. de física, tenía un libro de teórico y uno de práctico, unos apuntes mimeografiados para secundaria. Julio de la Fuente, fue inspector de física. Mira, Jorge se ríe porque lo conoció, yo también lo conocí. Entonces, pero, por ejemplo, en esos libros, yo nunca estudié en ellos, pero creo que ahí no se mencionaban prácticamente los nombres de las leyes, no se le daba nombre a las leyes, ¿no? Prácticamente, puede ser. O sea, como que se les daba muy poca importancia a darle nombres o a la historia de la física en general, ¿no? Se hablaba de las leyes en forma muy pragmática, digamos, ¿no? Mirá, me acuerdo que no se hablaba de las teorías. Se ponían miles de leyes y no se hablaba de las teorías y no se deducía nada de ninguna teoría. Yo me acuerdo que en esa época, por ejemplo, no se hablaba de ortodrasque Gauss. Solo se decía en el mejor de los casos Gauss. O sea, cosa que el nombre induciera algún tipo de los libros pensamiento. soviéticos. Los libros soviéticos, creo que no me acuerdo quién lo mencionaba el otro día en una charla, decían teorema de Ortodrasque-Gauss, sí, claro. Claro. Bueno, y los franceses también, si vos buscas libros franceses, sí, parece que sí, que muchas leyes las vas a encontrar con nombres franceses que nosotros no conocemos, que no usamos. Pero de todas formas, la historia es fundamental, me parece, sobre todo, digo, no solamente es divertida e interesante, también tiene un valor didáctico que está documentado. Hay investigaciones que muestran que introducir la historia agrega un montón de valor a la física, ¿no? Más allá de mostrarla como una construcción humana, como lo que es, digo, es fundamental. Introducirle, no damos historia a la física, pero es fundamental. Sin duda. El problema es quién escribe la historia. Totalmente de acuerdo. Lo que digo es, ¿el curso lo tenemos que orientar según la historia o según la física? No digo no hablar de la historia. Creo que hoy en día no se puede dar desde la historia plenamente, ¿no? Pero... No. Una mezcla, tal vez una mezcla. Se sigue dando muchas cosas desde la historia. La segunda parte de la ley de Ampère se da desde la historia en casi todos los libros. Claro. En casi todos los libros se da primero Coulomb y después Gauss. También tiene sus motivaciones didácticas eso, ¿no, Pablo? Porque por algo determinados descubrimientos se dieron en ese orden, tienen una secuencia lógica también, ¿no? Sí, claro. Entonces, y no solamente la historia de la ciencia, de la física, la historia política en su momento, ¿no? ¿Por qué los franceses cambiaron el sistema de unidades y ya no usaban más el pie del rey? Bueno, porque ya no quedaban reyes.
Reliquearlo todo. No, eso que decís es muy cierto, ¿no? Ahora también dejo una cosa para pensar, ¿no? Hoy asistimos a un avance tecnológico sin precedentes, ¿no? Algo fabuloso. La ciencia y la técnica se están conjugando de una manera que bueno, nuestros cursos de física quedan detrás de todo el avance que hay. Entonces, capaz que hay que pensar alguna otra forma más ágil de dar los cursos de electromagnetismo y no hacerlo como lo venimos haciendo hace 30 años atrás. Es una inquietud. No tengo la respuesta. Pero me llama la atención de que los estudiantes pregunten cómo funciona el panel táctil de un celular y no le podamos dar una respuesta a eso. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Que se está despidiendo. Sí, Carlos, pero mira, voy a traer una frase del Villa. No podés entender la mecánica cuántica si no sabés qué pasa con un cuerpo en un plano inclinado. ¿Sí? Porque muchas veces nos exigen a los profesores de física porque no dan cosas más actuales. Sí, damos cosas viejas, ¿no? Y los de matemáticas dan cosas más viejas todavía, ¿eh? Mucho más viejas, ¿no? ¿Por qué no dan la matemática actual los profesores de matemática, ¿no? En este mundo de tantos cambios, ¿no? Es una buena pregunta. Sí, y mirá, Omar Hill, que falleció hace poco, no sé si lo conocen, el matemático, en su libro Matemáticamente tenemos chance, criticaba un poco eso, ¿no, Pablo? O sea, yo creo que hay que ver cosas viejas, es necesario. Pero Omar, que es un matemático, digamos, él criticaba esa forma de que en secundaria se diera solamente cosas, no sé, que habían estudiado los griegos, por decirlo de alguna forma, y que no se diera nada, ni un pedacito de la matemática gigantesca que se generó en el siglo XX y ahora, a principios del siglo XXI, ¿no? Pero pasa que, es como decís vos, no se puede ver la matemática que se está generando ahora sin tener bases de cosas muy antiguas, que son necesarias para lo que vino después. Sí, yo no reniego de eso. No pienso un curso de física de inicio en la universidad, por ejemplo, sin un plano inclinado, no me entra en la cabeza eso. Lo que digo es que las cosas han cambiado muchísimo. Entonces, tal vez necesitamos modificar en parte algunos de los temas que se dan en física, ampliarlos, buscar otra forma. No quiere decir eso que cambiemos por todo lo nuevo, porque no es así. Es necesario tocar los temas fundamentales y desarrollar la teoría y las bases teóricas de todo. A un tecnólogo, por ejemplo, como pasa en energías renovables ahí, a un tecnólogo tú le puedes enseñar mucha tecnología, pero le cambia la tecnología y quedó muerto si no entiende cómo funciona un panel solar. Y quedas actualizado al instante. A eso me refiero, no digo, no reniego con la enseñanza de lo clásico, no reniego de eso, digo que son tiempos de cambio. Es que la dificultad está dada por la propia historia. Es decir, en el último siglo, el conocimiento general, sobre todo en la ciencia, pero en particular en la física, ha sido tan brutal que la distancia que hay entre los conocimientos básicos de la época de Newton a lo que tenemos hoy en día es imposible de abarcar en ningún curso que no hagas un posgrado de un posgrado. O sea, es imposible llegar a la punta del conocimiento de hoy en día. Hace 100 años no pasaba eso. Hace 100 años, capaz que con un curso básico vos podías abarcar básicamente todo el estado del arte de la física de ese momento. Hace 100 años un poquito más, tal vez. Hoy en día es imposible. Hace unos años atrás la fibra óptica ni se estudiaba. Hoy hay cursos para gente que... Y se estudia la física de funcionamiento de la fibra óptica. O sea que no sé. Tenés que especializarte en eso de la fibra óptica, ¿no? ¿Me entendés? Tenés que ir a especializarte en eso. Yo creo como Maxwell, como decía Maxwell en ese texto que cité, si vos conocés las cosas básicas, entendés lo otro. Sí, sí.
Bueno, Pablito, ¿Más y a todos